Ok, bueno. Ok, ¿qué vamos a ver, muchachos? Bueno, ¿qué vamos a ver? Los escucho. Bueno, me parece que ya todos expusimos del repaso de... ¿Sí? Sí. Ok, ¿qué dudas tienen del repaso? Pues creo que ninguna, doctor. Bueno, estoy hablando por mí, ¿verdad? No sé si mis compañeros tengan alguna, pero creo que yo no tengo ninguna. ¿Los demás? Doctor, yo tengo una duda. Sí, te escucho. En cuanto a la revisión del sistema digestivo, bueno, así el abdomen, ¿también se utilizan las técnicas como las de genitourinario, que sería, por ejemplo, la de Morphy, que es para el riñón? ¿O son diferentes técnicas? ¿Cómo? A ver, ¿cómo sería la de Morphy? Platícame. Que con cuando, o sea, nos ponemos del lado que vamos a revisar y con una mano vamos a palpar el abdomen y la otra se coloca por debajo de, de la espalda hacia abajo y se presiona y se supone que es para revisar si se palpa o no el riñón. ¿Sí? Entonces, esas también se implementan en, pues así en este sistema en Sí, gastrointestinal. sí, cuando tú revisas el abdomen o el vientre en la mujer, tienes que revisar todo, ¿sí? Por ejemplo, palpas los cuadrantes, ¿sí? Y vas viendo y vas observando, por ejemplo, si no quieres ver a la persona, nada más le preguntas, ¿tiene dolor? ¿No le duele? ¿Si le duele? ¿En qué grado? ¿Muy poquito, mucho o cómo? Si le aprieto aquí se le pasa a algún lado, entonces te va a ir diciendo, ¿sí? ¿Qué es lo que está ocurriendo? ¿Sí? Pero si quieres ver, tú, por ejemplo, le preguntas si le duele y observas los gestos que hace. Por decir algo, Disculpe, ¿ya pasó el lista? ya pasé, Manuel, no te preocupes, ahorita vuelvo a pasarlo. Bueno, tuve un pequeño inconveniente, disculpe. No te preocupes, ahorita lo veo. Y entonces observas la fases de la persona, si te produce si produce algún gesto. Muchas veces no quieren decir los malestares, en ocasiones encuentras trastornos fortuitos a la hora de explorar. En ocasiones tú les dices, ¿tiene molestias para orinar, para defecar? No. Y empiezas a explorar y tocas puntos álgicos y te le quedas viendo a la paciente o el paciente y vuelves a insistir, le doy.
te alejas un poquito de esa zona y vuelves otra vez a tocar y vuelve otra vez a quejarse o a hacer muecas de dolor. Y empiezas a preguntar ya más a fondo qué es lo que está ocurriendo. Pero habitualmente cuando exploramos, tratamos de buscar todo. Si tiene, independientemente que vaya por algún tipo de malestar gástrico, ¿sí? O algún cólico, pues buscas en dónde se encuentra ese cólico y para dónde se refleja, ¿sí? Si es un cólico menstrual, en dónde va a tener el dolor y para dónde se va a irradiar. Si es un cólico menstrual, por ejemplo, en ustedes las mujeres, ¿en dónde sería el cólico y para dónde se irradiaría? Hacia la zona lumbar. Uh-huh. ¿En dónde tocarías? ¿En dónde palparías? En el vientre y en la ¿Sí? zona lumbar. Tal vez podría examinar los riñones en caso de que pueda haber una patología igual. ¿En qué parte del vientre? En el bajo vientre, ¿no? En el bajo vientre, ¿sí? Y a la hora de palpar en el bajo vientre, como dice su compañera, se iría para la zona posterior. Y si no se va para la zona posterior, ¿para dónde irradiaría? ¿Para la espalda? Sí. Si tú tocas, a ver, fíjense bien en lo que les pregunto. Si ustedes tocan en la fosa ilíaca derecha, ¿qué órganos pueden tocar y qué tipo de enfermedades nos pueden decir que probablemente haya? No sé si me dé a entender con la pregunta. Sí. Podríamos en la fosa ilíaca derecha el apéndice, ¿no? ¿Sí? ¿Qué más? Los nervios y el cordón espermático. ¿El qué, perdón? El cordón espermático, ¿no? ¿En dónde se encuentra el cordón espermático? Fer, ¿en dónde se encuentra el cordón espermático? Según yo, en la fosa ilíaca más pegado ¿cómo se llamaba? Al hipogastrio. El hipogastrio. Ok. ¿En dónde está el cordón espermático entonces? ¿En dónde se encuentra? No me dijiste que se encuentra. ¿En qué parte está? ¿Y a qué pertenece el cordón espermático? Como ya lo entendí. Sí. Por decir algo, tú me dices que lo que se puede encontrar en la fosa ilíaca derecha es el cordón espermático. ¿En qué parte se Ajá. encuentra el cordón espermático? Está un poquito más pegado al hipogastrio. Al Entonces, hipogastrio. ¿Y a ajá. dónde pertenece el cordón espermático? ¿A qué parte pertenece el cordón espermático? Entonces al hipogastrio, ¿no? No, ¿a qué órgano pertenece? Ah, Pertenece, para que me entiendas. al... Pues al sistema reproductor, ¿no? ¿A cuál?
No estoy entendiendo su pregunta, doctor. ¿Ande? No estoy entendiendo su pregunta, doctor. Sí. ¿A qué órgano reproductor pertenece el cordón espermático? Al masculino. Al masculino. Pues al masculino. ¿Y crees que se pueda tocar el conducto espermático? ¿Creen que se pueda tocar el conducto espermático en la fosa ilíaca derecha? Yo digo que sí. ¿Sí? ¿Qué órganos pasan en la Pues fosa ilíaca tal vez derecha? no palpar, pero sí puede causarle dolor al paciente, ¿no? Si exploramos ahí. Ajá. ¿Y a dónde se irradiaría? Doctor, Sí, te escucho, Manuel. sí se puede palpar, pero no se puede identificar como una estructura, ¿no? Porque pasa por el canal inguinal, ¿no, Sí. doctor? ¿Y dónde está el canal inguinal? Bueno, es más abajo, pero Ajá. se deriva por la fosa ilíaca. Mm. ¿Y cómo pensarían que sería el cordón espermático que doliera? ¿Qué les tendría que haber dicho al paciente? ¿Podrá irradiar al testículo? No te escuché, Larisa. ¿Qué pasó? No, o sea, preguntaba si se podrá irradiar el dolor al testículo. Sí. ¿Qué va a decir el paciente que tiene un dolor testicular con el testículo? ¿Sí? Si tiene un dolor en testículo, ¿qué exploran? ¿Y cómo lo exploran? Generaría dolor en el flanco, ¿no? ¿Sí? ¿Y en dónde vas? También pudiera ser referenciado como dolor en la fosa renal, ¿no? O creo yo. No. Doctor, ¿podría el paciente sentir como una especie de tirón en la ingle? Sí, así es, efectivamente. Normalmente cuando hay un malestar, ya sea en el conducto deferente, en el cordón espermático, o que puede presentar varicocele, o que puede presentar agua en el testículo, va a sentir dolor en la ingle, ¿sí? Arriba casi no, nada más lo único que va a sentir es la presión que se ejerce, pero no va a presentar dolor. Nada más, pero si se toca abajo en la ingle, ahí sí va a tener más molestia. ¿Y cómo entonces en un momento determinado, cómo podrían o tendrían que explorar los testículos? ¿Cómo lo harían? ¿Cómo lo harían? Pues Muchachos? que estar ¿Mande? de pie, ¿no? Y ¿Qué? el paciente tendría que estar de pie. Estar de pie en un momento determinado, ¿qué pudieras buscar? Buscaríamos protuberancias. ¿Sí? Habitualmente revisarías a un paciente de pie o acostado. De pie. ¿De pie lo revisarías? Acostado, ¿no? Sí.
No, porque no nos permitiría palpar de manera correcta y podríamos incomodarlo aún más. Ujú. ¿Quién más tiene otro punto de vista, otra opinión? Yo creo que acostado, ¿Sí? porque pues va a tener dolor y mantener una posición erguida va a ser incómoda para él por el dolor. Y aparte, pues necesitamos tener nosotros no nos vamos a agachar, necesitamos que las cosas estén pues lo más adecuados a que nosotros exploremos al paciente de forma pues manual. Y lo que preguntaba de la exploración genital, ¿Sí? pues primero debemos inspeccionar visualmente si existe algún edema que podamos identificar a través de la bolsa escrotal, algún edema en la zona de la sínfisis del pubis o inguinal. ¿Sí? Un adecuado, sí, o sea, si no hay edema, que podamos visualizar ambos testículos dentro de la bolsa escrotal, pues bueno, ya después hacer la exploración manual, ¿no? Sí, por decir algo, como dice su compañera, si vamos a revisar a un paciente, ya sea hombre o mujer, que nos dice que tiene alguna alteración o alguna pequeña protuberancia, independientemente, ¿sí? Entonces, si queremos ver si tiene una hernia o no, entonces primero le decimos que de pie, que nos muestre o que nos diga dónde siente él o ella que ha producido esa protuberancia. Entonces la visualizamos. Y segundo, la acostamos. ¿Para qué? Para que por medio de la maniobra de Valsalva, ya sea que levante su cabeza o que empuje, automáticamente va a salir esa protuberancia. Y entonces llegamos a un diagnóstico en el que tenemos que decirle que es muy probable que tenga una hernia y que vamos a corroborarlo por medio de un estudio de laboratorio, ¿sí? Que sería un ultrasonido de partes blandas, en el cual van a decir que la fascia está rota y que está lastimado los músculos. Sí, ¿qué tipo de órganos, volviendo a lo mismo, qué tipo de órganos encontraríamos en la fosa ilíaca derecha para descartar o diferenciar las enfermedades que en un momento dado pudiéramos encontrar en relación a la exploración abdominal? Es mucho, muy importante. ¿Qué órganos encontramos en la fosa ilíaca derecha? Ya me dijeron el apéndice, ya me dijeron el cordón espermático. ¿Qué más? Están el ciego y el ileón terminal. Sí. Ajá, ¿qué más encontramos ahí? En las mujeres, los ovarios, bueno, el ovario derecho. El ovario, ¿qué más encontramos? La trompa uterina derecha. Sí. ¿Y qué tipo, en relación a lo que me acaban de mencionar, qué enfermedades podemos encontrar ahí? La primera sería la apendicitis, ¿no? Del apéndice. Sí. ¿Sí? ¿Qué otro tipo de enfermedades encontramos ahí? Ya les dije otra que sería una hernia. ¿Cuál otra sería? ¿Mande? ¿Quistes podríamos palparlos? No tanto, pero sí podemos palpar el ovario, porque los quistes pueden ser muy chiquititos. Pero son muy chiquititos y casi no podíamos palpar los quistes. ¿Qué más podemos Poliposis. ¿Mande? La apendicitis. La apendicitis ya les dije, ¿sí? Poliposis, doctor. No, los pólipos están adentro y normalmente de cada lado están del lado derecho y del lado izquierdo.
Izquierda, ¿no? En el colon descendente. ¿Qué más podemos? ¿Qué más podemos encontrar? ¿Qué otras enfermedades podemos encontrar, muchachos, del lado derecho? No me dijeron de los ovarios. ¿Qué podemos encontrar en el ovario? Pues una infección, una inflamación, un quiste de Graf, un folículo de Graf. Ahí sí podemos palpar un ovario grande. ¿Qué otra cosa podemos diferenciar ahí? La ruptura Embarazo de un ectópico. quiste Un ovárico. embarazo ectópico, ¿qué más? La ruptura de un quiste ovárico que pudiera confundirse con una apendicitis. Por una apendicitis, efectivamente, Daniela. ¿Sí? ¿Qué más? ¿Qué otra cosa? ¿Podría ser la obstrucción del uréter? ¿Cuál? La obstrucción o inflamación del uréter. Bien. Ujú. Bueno, y si nos vamos al hipogastrio, que es en la parte de abajo del ombligo, ¿qué vamos a encontrar? ¿Qué estructuras encontramos? Vejiga. La vejiga y en las mujeres el útero. El útero. ¿Qué enfermedades entonces vamos a tener ahí? La cistitis. La cistitis y qué más. Una uretritis. Una uretritis también. ¿Qué otra cosa? No, no, sí. ¿Qué más? Se pueden desarrollar miomas. Miomas también. Ujú. ¿Qué Prolapso uterino. mandé? Prolapso uterino. Prolapso uterino. Una endometriosis. Y si nos vamos del lado izquierdo de la fosa ilíaca izquierda, ¿qué vamos a encontrar? ¿Qué estructuras encontramos? El colon sigmoides y el uréter izquierdo y el cordón espermático izquierdo y la trompa uterina izquierda. ¿Y qué enfermedades podemos encontrar? Colitis. Sí, ¿qué más? Una obstrucción Todo de lo ese que uréter. También, ¿qué más? todo lo que habíamos dicho de ovarios. Sí. Una diverticulosis, una diverticulitis. Igual una obstrucción pues del colon. Sí, un hilio paralítico. ¿Qué otra cosa? Y si nos vamos a la parte del medio, que sería el mesogastrio, a nivel del ombligo, ¿qué podemos encontrar ahí? ¿Qué estructuras encontramos y qué nos puede producir? Ahí es, en el mesogastrio está el colon transverso y el intestino delgado y por ahí pasa la aorta. En el mesogastrio, Sí.
¿Qué otra cosa encontramos ahí, muchachos? Ya me dijeron el intestino delgado. ¿Qué enfermedades puede ser? Parte del estómago también. Inflamación intestinal. ¿Sí? ¿Cómo se llama esa inflamación? ¿Cómo se llama esa inflamación ¿Es del... la colitis? ¿Ande? ¿Es la colitis? ¿Sí? ¿O de qué otro nombre se llama? Síndrome de intestino irritable. Así es. Síndrome de intestino irritable. ¿Qué otra enfermedad podemos encontrar ahí? ¿Alguna parasitosis? Parásitos, sí, una amibiasis, puede ser. ¿Qué más? ¿Qué otra cosa? Hernia umbilical. Una hernia umbilical, una hernia de pared. ¿Qué más? ¿Qué más se les ocurre, muchachos, que puede ocurrir ahí? También la taenia, ¿no? Una taeniasis, o sea, es del intestino delgado. ¿Sí? ¿Qué más? Si nos vamos al flanco derecho, ¿qué encontramos en el flanco derecho? El hígado. Parte del hígado. La vesícula. La vesícula está un poquito más arriba en el hipocondrio. En el flanco derecho, ¿qué encontraríamos? El colon descendente. ¿Dónde? Colon descendente. En el colon, en el flanco derecho, Ascendente. Sí, ascendente, perdona. ascendente, ¿y qué más? El riñón. El riñón, en la... Ajá, el polo inferior del riñón derecho y algunas asas del intestino delgado, ¿no? Sí, claro que sí. Parte del duodeno, del yeyuno o del ilion. Del yeyuno y del ilion. ¿Y qué más encontraríamos? Ahí sí pasaría el uréter o no pasaría el uréter. También ¿Sí? Entonces, ¿qué enfermedades en un momento dado podríamos ver ahí? Una uretritis. Una, una uretritis, ¿qué más? la inflamación del riñón. Sí, también. Si nos vamos del lado izquierdo, del flanco izquierdo, ¿qué observamos o qué encontramos? Igual una diverticulosis o diverticulitis. ¿Qué más? Si nos vamos al hipocondrio derecho, ¿qué encontramos en el hipocondrio derecho? En su mayor parte el hígado. Sí, La vesícula. la vesícula también. El polo superior del riñón derecho.
¿sí? ¿Y qué enfermedades en un momento determinado podríamos decir que se pueden encontrar a ese nivel? ¿Podría ser hepatitis? Hepatitis, ¿qué más? Cálculos biliares. Cálculos biliares, ¿qué otra cosa? Doctor, ¿el hígado graso es asintomático? Sí, puede ser asintomático, pero si no se trata a largo plazo puede llegar a producir cirrosis hepática o una esteatosis hepática. El 80% de la población vamos a tener hígado graso, dependiendo del tipo de alimentación que consumimos. Y en ocasiones es originado por estrés. El epigastrio, ¿qué vamos a encontrar? ¿Qué estructuras? El estómago, El estómago, ¿qué más? el El duodeno, lóbulo hepático izquierdo. ¿Ande? No los escucho. Lóbulo hepático izquierdo y cabeza del páncreas. Sí, efectivamente. una parte del duodeno, Parte del duodeno sería primera, segunda, tercera, la cuarta. Primera. ¿Qué enfermedades podemos decir que podemos encontrar ahí? Reflujo traqueoso. No ¿Qué? se podría hacer, ¿no? Reflujo traqueosofágico. ¿Cuál? Reflujo traqueosofágico. Puede ser reflujo gastroesofágico. ¿Cuál es la otra? gastritis, Gastritis. una úlcera Hernias gástrica, diatales. Una úlcera, ¿qué más? Esófago de Barrett. Gastroenteritis. El esófago de Barrett sería un poquito más arriba. Una gastroenteritis. ¿Qué más? Pancreatitis, carcinoma. Un carcinoma, un cáncer. Y del hipocondrio izquierdo, ¿qué encontramos entonces? el vaso, El vaso. ¿Sí? Ajá. ¿Y qué más encontramos del lado izquierdo? La cola del páncreas. ¿Sí? ¿Qué más? El riñón izquierdo. ¿Sí? una parte del estómago también, Pudiera ser. ¿Qué más? ¿Qué enfermedad podemos encontrar del vaso? Esplenomegalia. Podríamos encontrar Mira, hernias diafragmáticas. un poquito más arriba, sí, pero sería también a nivel del hipogastrio. Ah, ok. Bueno, pues vean cuántas enfermedades acabamos de describir ahorita que pueden encontrar a nivel del abdomen o del vientre. Abdomen en el hombre, vientre en la mujer.
Todo ese tipo de enfermedades podemos encontrar y de esta manera tenemos que explorar al estómago, al abdomen o al vientre. Todo lo tenemos que explorar, primero en forma suavecita, después como en pellizcos y después ya en una palpación más profunda. ¿Sí? Ya sea que nos comente el paciente o la paciente que le duele, que nosotros veamos el rictus de dolor que tiene cuando apretamos. ¿Sí? Y de ahí vemos los signos diferentes que existen de cada patología. Si es un apéndice, si es un problema urinario, si es un problema vesicular. Entonces nos va a indicar los diferentes síntomas dependiendo de cómo vamos a explorarlo y cómo vamos a palparlo, una palpación suavecita, medio profunda. Si es una palpación profunda, a la hora de apretar, puede tener dolor o no puede tener dolor, pero a la hora de soltar, puede desencadenar un dolor muy agresivo. ¿Sí? Eso es lo que vamos a explorar. Todo el abdomen. A nivel testicular, por ejemplo, en el hombre, valoramos, por ejemplo, ¿sí? Si hay tumefacción, coloración, y le pedimos que se recueste, tocamos ambos testículos que se encuentren en su lugar, vamos a encontrar el epidídimo, ¿sí? Y de ahí vamos a irnos al anillo inguinal para ver si está cerrado o está abierto o está produciendo una protrusión que nos puede llegar a dar una hernia. Si es un varicocele, tocamos las venas y las arterias que están bastante confluentes y que no son normales. En la mujer, pues lo que hacemos es primero la visualización, que tenga un himen cerrado o que no tenga un himen cerrado, ¿sí? Hacemos un tacto, tocamos ambos parámetros, tocamos fondos, tocamos la parte anterior, ¿sí? Y observamos si hay dolor o no hay dolor. ¿Sí? De esa manera vamos a ir explorando poco a poquito todo. ¿Ok? ¿Sí quedó claro? ¿Dudas, preguntas? Lo que nos hace falta, por ejemplo, es explorar, que ustedes toquen, que ustedes palpen, para que vean realmente cómo está, cómo son las cosas, porque de otra manera no. Entonces, voy a preguntar ahora si hay material que nos puedan prestar para el próximo miércoles, para que puedan hacer tactos. ¿Sí? Ahí hay guantes. Entonces, si están los maniquís para poder hacer tactos, tanto a nivel de la mujer como del hombre, si hay, para que nos presten y hagan los tactos y que vean los diferentes tipos de alteraciones. ¿Ok? ¿Les parece bien? Sí, doctor. Sí, doctor. Sí, doctor. Una pregunta, ¿debe llevar guantes? Allá hay guantes. No ¿Allá? se preocupen. Ok. Allá hay guantes. Sí. ¿Sale? Bueno, de Sí, todas maneras, acuérdense que tienen que llevar un caso clínico para elaborarlo, para que esté bien. ¿Sale? ¿Ok? Sí, doctor. Sí, doctor. Pues nos vemos el próximo martes, por favor. Ajá. Una pregunta. ¿Sí qué pasó? Bien. ¿Espejos necesitamos llevar? No sé, yo creo que yo les aviso. Voy Ok. a ver si tienen espejo. Primero quiero ver si tienen las cosas como son. ¿Sí? Ujú. Quiero ver el material con el que contamos. Si está en perfecto estado o si no está en perfecto estado. ¿Sí? Si tienen espéculos o espejos vaginales, si podemos utilizarlos o no podemos utilizarlos, o si tenemos que llevar, creo yo tengo unos
2 o 3 desechables. Puedo llevarlos, espero que no se me olviden. ¿Qué más? ¿Qué otra cosa? Guantes hay allá en la escuela, pero yo lo que quiero es ver que el material esté en perfecto estado, porque si no está en buen estado, pues ¿para qué? Que nos va a dificultar más. En vez de aprender, Sí, no claro. vamos a aprender nada. ¿Sí? Sí, sí, Aquí doctor. lo esencial es el hecho que ustedes estuvieran a nivel hospitalario y que pudieran revisar a la persona, porque de esa manera yo aprendí. ¿Sí? Yo cuando llevé estas materias de ginecología y todo eso, estuve en la torre de hospitalización de lo que era la torre del Hospital General antes de que se cayera. Igual cuando es el internado que estuve en el Hospital Juárez, igual. Y cuando llevé esta materia propiamente, la llevé en oncología del Centro Médico Nacional. Ahí nos permitía uno de los doctores que era encargado de la materia, el que nos... Salud. Gracias. El que pusiéramos los guantes y que aprendiéramos a poner el espejo. Eso sería básico y esencial para ustedes que aprendieran, pero en forma, ahora sí, en vivo y a todo color. Sí, doctor. ¿Sí? Entonces déjenme ver cómo están el material y ya les comento el martes, ¿no? Por favor. ¿Ok? De acuerdo, Ok, doctor. doctor. Bueno, pues les agradezco su atención. Que pasen muy buena tarde, buen fin de semana. Nos vemos para el próximo martes para seguir con este tipo de charlas y ver qué es lo que más necesitan para su examen N, que sería de esta semana que viene a la otra, y para empezar a preparar el examen de gastro. ¿Ok? Sí, doctor. Sí, doctor. Sí, doctor, muchas gracias. No, gracias a ustedes, que pasen muy bonita tarde. Cuídense mucho, por favor. Igualmente, Igualmente, doctor. Buen fin. Gracias, hasta igual. luego. Gracias, doctor. Hasta luego. Gracias. Hasta luego.